Y la verdad que escuchaba la alabanza y no sé ustedes, pero yo me sentí muy animado, hasta se escuchó como diferente. Tal vez es ese ánimo que tenemos del campamento de conexión familiar que tuvimos el fin de semana pasado. Y la verdad que fue un buen tiempo, no sé ustedes, pero yo me siento como más conectado, con más ganas. Y a veces hace falta este tipo de retiros para poder conectarnos, ¿no? Y veíamos el tema de lo que fue este campamento, lo va a comentar para los que no pudieron ir y se pueden animar para el siguiente año. Pues bueno, el tema que tuvimos fue la unidad. Y qué importante entender la unidad en todos los sentidos, ¿no? Veíamos la unidad definida, que es lo que realmente es la unidad con Dios. Veíamos que la unidad con Dios no es solamente tener una religión, sino es una relación personal con Dios. Veíamos también acerca de la unidad, que nuestra unidad con Dios va a ser desafiada. Y como hijos de Dios, como creyentes, vamos a ser desafiados en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones como iglesia y también en nuestra relación con Dios. Y veíamos por ahí el pasaje, esta historia de Isaac, de Rebeca, Isaac y sus hijos. Y también el domingo, el último día, vimos por ahí la unidad demostrada. Y a mí me encantó por ahí un ejemplo que ponía nuestro pastor Israel acerca de un imán, ¿no? Decía que nosotros no podemos tener esa unidad natural con nosotros mismos entre sí, porque simplemente no podemos. Hay algo que nos separa y ese es el pecado, esas cosas que nuestra propia carne no nos permite tener una unidad verdadera. Y él ponía un ejemplo de un imán. Y un imán que era Dios y de alguna manera atraía a todos los demás esferas metálicas, las atraía con ese poder de atracción que tiene el imán, y en el momento de estar todos unidos con él, automáticamente estábamos también nosotros unidos juntos. Entonces entendemos que la unidad no viene de nosotros mismos con los demás, sino de nuestra relación con Dios. Esa es la unidad. Y quise mencionar también esto porque tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en el día de hoy, nuestro tema. A los que estén apuntando por ahí, si no, los que tengan el cuadernito, yo les voy a pedir, si no lo tienen, que por ahí Free me va a hacer el favor de pasar unas hojitas y unas plumas, por acá hay plumas, porque va a ser bien importante que conozcan este tema. El título de la predicación, el tema de hoy es la venida del Señor. Como saben, estamos viendo Tesalonicenses, una carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, y hemos estado viendo el capítulo 1, 2, 3, 4, y hoy vamos a ver Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, y es un tema muy importante, porque tú como creyente, como hijo de Dios, lo tienes que tener claro. Porque es parte de la enseñanza de nuestro Señor y es parte de la enseñanza básica de un hijo de Dios. Así es. Entonces, bueno, por ahí Free les va a repartir. Y bueno, este es un tema escatológico. ¿Qué es escatológico? Bueno, la palabra escatológico es una palabra compuesta de raíces griegas que viene de escato, que quiere decir último, y logo, que quiere decir estudio. Entonces es el estudio de las últimas cosas, escatológico. Muy bien, para que lo apunten. Este tema era muy importante para los cristianos del primer siglo, pero cuánto más importante también es para nosotros cuando vemos que el día se acerca. Es un tema de mucha importancia, y es por eso que les voy a pedir que lo anoten, para que después no andemos como la iglesia de Tesalónica preguntándole a Timoteo cuando regresó, les preguntaban acerca de qué es lo que había dicho Pablo acerca de esta enseñanza. Se quedaron con muchas dudas. Entonces hoy tenemos la oportunidad de poderlo entender. Estoy haciendo un poquito de tiempo en lo que les entregan las hojas. Y bueno, este tema es un tema muy completo, muy robusto. Se llevaría muchas horas enseñarlo, y la verdad, bueno, nuestra predicación no es temática. Si fuera temática podríamos abarcar mucho más, pero me va a tener que regir al estudio exegético que tenemos del libro de Tesalonicenses,
y bueno, voy a tratar de abarcar lo más que se pueda. Así que estén muy atentos, vamos a estar moviendo mucho nuestros dedos ahí en la Biblia. Pues muy bien, vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Y la palabra de Dios dice así: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta palabra que nos regalas hoy. Yo te pido que seas tú el que hoy esté aquí, Señor, el que pueda abrir nuestra mente, Señor, que pueda abrir nuestro corazón, que nos des de esa sabiduría infinita, Señor, de ese discernimiento que solo tú nos puedes dar, Señor. Te pido, Señor, que este tema quede en nuestro corazón grabado, Señor, no por el simple conocimiento, por la simple sabiduría teológica, Señor, sino para que este tema, Señor, pueda hacernos reflexionar nuestro día a día, cómo es que estamos viviendo, Señor, cómo es que te estamos esperando, qué hay en nuestra vida como creyentes, Señor. Y si aún algunos de los que estamos aquí no te conocen, Señor, que ellos puedan entender que esto es palabra de Dios, que eres tú hablando, Señor, que eres tú mostrándonos lo que ha de venir, Señor. Y todo eso lo haces por amor, solo por amor, Padre. Sé tú el que habla a través de mi boca, Señor. Dame paz, tranquilidad en el corazón para poder compartir de tu palabra el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Listos? Perfecto. Bueno, voy a dar un poquito de contexto, no voy a repetir mucho a lo que vimos las siguientes semanas para entrar en contexto lo que es la carta a los tesalonicenses. Bueno, como saben, en el primer capítulo, Pablo alababa a la iglesia de Tesalónica y los alababa porque ellos estaban siendo imitadores de lo que Pablo, Silas y Timoteo venía haciendo. Ellos venían saliendo de Efesios y habían pasado gran tribulación por compartir la palabra del Señor, y la iglesia de Tesalónica recién formada estaba pasando exactamente por lo mismo. Entonces Pablo alababa a esta iglesia porque ellos estaban compartiendo el evangelio no solo en la ciudad de Tesalónica, sino en Macedonia y Acaya. Tan es así que Pablo decía que no era necesario que ellos hablaran algo porque ellos ya lo estaban haciendo. En el capítulo 2 después vimos a Pablo que estaba defendiendo su ministerio. ¿Por qué? Porque, como ustedes recordarán, Pablo siempre que llegaba a alguna región en sus viajes misioneros, lo primero que hacía era ir a las sinagogas, al lugar de los judíos. Y bueno, su predicación no era muy popular. Porque así como no era popular la predicación de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, así igual no era popular ahí. Entonces se ganó bastante enemigos. Y dicen que Pablo llegaba y causaba alboroto y empezaba a vaciar la fila de las sinagogas. Entonces empezaron a hablar mal de su ministerio. Y lo que hace Pablo en el capítulo 2, empezó a defender su ministerio. En el capítulo 3 veíamos a Pablo que tenía gozo porque la iglesia de Tesalónica se mantenía firme en la fe, porque una vez que ellos salen de Tesalónica, que los corren, que los expulsan, Pablo, creo en la ciudad de Berea, se quedó y mandó a Timoteo para ver cómo estaba la iglesia. Y Timoteo regresa con muy buenas noticias. Entonces Pablo se sentía gozoso porque ellos se mantenían firmes aún estando en tribulación. Después, por ahí en el capítulo 4, veíamos que Pablo les exhortaba y les animaba a seguir una vida que le agrada a Dios. Y entonces hablaba de la santificación como creyentes, y menciona vimos 4 puntos importantes, rápido los va a mencionar. Primeramente les hablaba sobre la santificación en el matrimonio, ahí en el versículo 3 y 5. También les hablaba sobre la relación entre los hermanos, versículo 6 del capítulo 4. Después, otro punto, les hablaba sobre el amor fraternal que debería existir como
como cuerpo de Cristo y sobre todo ese vínculo espiritual que tenía que haber entre ellos. Y ya para terminar lo que fue la predicación de hace 15 días, también nos decía, creo que fue nuestro pastor Israel, nos hablaba sobre la exhortación, una exhortación que Pablo hacía a los hermanos, a la nueva iglesia de Tesalónica, porque habían dejado de trabajar, habían dejado sus negocios. Obviamente el Señor, Pablo, en su predicación les había hablado de la... Bueno, ahí está. Ok, les había hablado de la venida del Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa? La gente había dejado de trabajar. Decía, bueno, pues ¿para qué trabajo si ya viene el Señor? Tanto fue esta euforia que empezaron a dar mal testimonio con los de afuera. Entonces Pablo los exhortaba a que no dejaran de hacer sus cosas. Y precisamente aquí es donde entramos a nuestro pasaje del día de hoy. Es precisamente aquí, en el versículo 13, vamos ahí a nuestras Biblias. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Decía Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. ¿Quién no quería? Pablo, Silas y Timoteo. Le decía, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Por qué Pablo les decía esto? Bueno, Pablo hablaba, no solo compartía el evangelio sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo, sino que también hablaba de escatología, porque la escatología no puede estar sin el evangelio, sin la obra del Señor Jesucristo, y la obra del Señor Jesucristo y muerte en cruz no puede estar separada de la escatología. Tan es así que por eso el mismo Señor Jesucristo era un escatólogo. Todo el tiempo estuvo hablando de escatología, estuvo hablando sobre el reino venidero, estuvo hablando sobre los juicios, estuvo hablando sobre todo esto. Entonces no podemos concebir una enseñanza solamente del evangelio sin la escatología. Entonces esto es lo que hacía Pablo. Pero bueno, y él decía, no queremos que seas ignorante. La iglesia en este tiempo es muy ignorante en estos puntos. Las iglesias hoy en lo general no tocan esos puntos y a veces, ¿sabes por qué? Es porque a veces tomamos la escatología solamente como morbo y entonces nos vamos al extremo y entonces empezamos a ver predicadores que solamente están hablando de la venida del Señor y no te dan vida cristiana, no te hablan de lo demás que el Señor habló en la Biblia. Pero esto es algo que tenemos que hablar y esto es algo que hablaba Pablo. Mira, si vamos, acompáñame a Hechos, capítulo 17, versículos del 1 al 3, vamos a ver qué es lo que Pablo les había enseñado a la iglesia de Tesalónica y por qué es que tenían estas dudas acerca de los que duermen. Hechos, capítulo 17, versículo 1 al 3. Dice, tengo como título Alboroto en Tesalónica, pasando por... Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como era costumbre, escucha esto, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo, su mensaje, ¿qué es lo que incluía? ¿Qué es lo que incluía su mensaje de Pablo? Aquí solamente nos lo da de manera resumida. Pero lo que Pablo predicaba cada que llegaba a una sinagoga, él lo que daba eran los fundamentos básicos de la fe cristiana. Y para eso te voy a pedir que vayamos a 1 Corintios 15, del 1 al 8. 1 Corintios 15. Vamos a leer del 1 al 8, luego del 12 al 23. Sí, ok. Es bien importante y vamos a estar leyendo mucho porque es importante que mantengamos y veamos este fundamento. ¿Perfecto? 1 Corintios 15, del 1 al 8. Esto
Es Pablo hablando a la iglesia de Corintio, pero era el mensaje que él daba a las iglesias, a todos los lugares, a las sinagogas donde él se presentaba. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque el 14, desde el 13, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Estaba hablando retóricamente, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Y escucha esto: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Muy bien, hasta ahí. Esto es lo que Pablo predicaba cuando él iba a las sinagogas en su ministerio. Esta era su predicación. Y esto, al final, como decía Pablo ahí en 1 Corintios 1:18, decía, porque las palabras de la cruz son locura. La gente quedaba loca. Decía, bueno, no entiendo esto, es la primera vez que ellos escuchaban. Recuerda que cuando él, en su primer viaje misionero, en sus viajes misioneros, él salía fuera de Jerusalén, de Israel, y es donde muchos no habían conocido del Señor. Él por primera vez estaba hablando del Señor. Entonces para ellos era locura todo lo que Pablo estaba hablando. Bueno, entonces es por eso que en esta carta los hermanos en Tesalónica estaban ansiosos de saber a qué se había referido Pablo. Y no sé si te ha pasado a ti, pero tú escuchas una predicación, escuchas una doctrina, como que la entiendes al principio y después de una semana dices, ¿y qué dijo? ¿Y cómo era? Pues bueno, así estaba la iglesia, ¿no? Entonces Pablo en esta segunda carta les aclara. Y entonces regresamos al versículo, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esta palabra duermen, en su original griego, quiere decir koimao. Y la manera en que está koimao con K, koimao. Y de la manera que está, y esta palabra habla de estos cuerpos cuando, no sé si tú te has acercado a un ataúd. Ves ahí a la persona y la ves a lo mejor pues muy tranquila, como dormida. Esta es la impresión que nos da una persona que ha fallecido. Y sí, ciertamente su cuerpo pareciera que está dormido, pero su espíritu, su alma no está ahí. Su alma está con el Señor o tal vez esté en otro lado, ¿verdad? Pero bueno, esta palabra, duermen, lo utilizan de una manera como un símil para hacer más ligera esta palabra tan fuerte, porque la iglesia de Tesalónica, recién Pablo había ido a predicar, algunos habían tomado decisión por Cristo y algunos habían muerto. Entonces a lo mejor un grupo pequeño se preguntaba esto, ¿qué hay de los que duermen? Y Pablo les dice que no quería que ignoraran esto para que no estuvieran tristes como los que no tienen esperanza. ¿Quiénes no tenían esperanza? Aquellos que habían rechazado el evangelio, aquellos que habían rechazado la enseñanza y la doctrina de Pablo, aquellos que no son hijos de Dios. Ok, vamos, versículo 14, siguiente.
Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Pablo hace esta afirmación, no es una pregunta, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Fíjate, en la nueva versión internacional, lo traduce como una pregunta. Dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Es una pregunta retórica. Lo que Pablo les está diciendo es que si creemos que Jesús murió y resucitó, si creemos en la obra de Cristo aquí en la tierra, si creemos en todo lo que Él enseñó, así tenemos que creer también que Dios traerá junto con Jesús a los que durmieron en Él. Y yo me preguntaba aquí, no sé si tú te llegaste a preguntar, bueno, ¿cómo junto con Jesús? O sea, ¿va a resucitar a Jesús nuevamente? ¿O qué es lo que ellos pudieron haber pensado? No, lo que se refiere que Dios con Jesús, con la Trinidad misma, ¿qué iban a hacer? Iban a resucitar, iban a participar en la resurrección de los muertos. Esto es lo que Pablo les estaba diciendo cuando dice Dios con Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿a quién crees que son o qué personas, qué tipo de personas son a las que iba a resucitar el Señor? Aquellas personas que habían muerto, ¿a quién crees? No era solamente a las personas que llegaban con Pablo el sábado en las sinagogas. O hoy en día no solo son las personas que vienen el domingo a la iglesia, o aquellos que se dicen cristianos pero no lo son, aquellos que solamente son convencidos mas no convertidos. No, a las personas que el Señor va a resucitar son aquellas que realmente pusieron su fe en el Señor. Aquellas personas que realmente ves una vida de frutos, con luchas, claro, pero con frutos, aquellas personas que salen y comparten el Evangelio, aquellas personas que están en la obra día a día y no necesitas ser un misionero para hacer todo esto. ¿Ok? Versículo 15, continuemos, dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y fíjate, de aquí en adelante te voy a pedir que pongan mucha atención. Si ves que está durmiendo el de al lado, dale un codazo porque vamos a estar leyendo mucho. Fíjate, de aquí en adelante del 15 al 18 es el punto de quiebre donde muchos estudiosos bíblicos se disparan diferentes doctrinas, diferentes posturas, y es bien importante que tú puedas tener definida una postura. Si yo ahorita te preguntara y te dijera, dile a tu compañero de al lado, a tu hermano de al lado, oye, ¿qué postura tienes en cuanto al arrebatamiento? ¿Es pretribulacionista, mesotribulacionista o post-tribulacionista? ¿Nos quedaríamos con cara de what? Porque realmente créeme que así nos pasa. Y tú dirás, ¿pero eso qué? Eso es teología, eso es para los pastores, los predicadores. No, eso es para ti como creyente, como hijo de Dios. Porque sabes, como profesionista, no sé a qué te dedicas, yo creo que te esfuerzas en conocer todo lo que tenga que ver con tu profesión. Y si no, me acuerdo que una vez llegué con un mecánico y le digo, oiga, jefe, pues fíjese que no le encontramos a la falla del auto. ¿Qué será? Y la verdad que el mecánico ya le había dado por todos lados y no le encontraba. Y me dice, no lo sé, pero ahorita le investigamos. Y al final lo sacó, ¿no? Tú como cristiano, ¿qué dices cuando te preguntan? No sé, pero déjale pregunto a mi pastor. No, hay que investigar, porque depende de nosotros. Tenemos una salvación personal, un Dios personal. Pues bueno, de aquí en adelante vamos a poner mucha atención. Hay dos posturas generales, que son los amilenialistas y milenialistas. Ajá. Y estas dos posturas, solamente te voy a mencionar las dos y vamos a adentrarnos en una. Te lo voy a leer, dice, el amilenialismo es el nombre dado a la creencia de que no habrá un reino literal de Cristo de 1000 años. Las personas que sostienen esta creencia son llamadas amilenialistas. El prefijo a en amilenialismo significa no, por lo tanto la palabra quiere decir no hay milenio, es decir que el Señor no va a venir a establecerse aquí 1000 años.
Esto difiere de la idea más extensa aceptada llamada al premilenialismo, la creencia que la segunda venida de Cristo ocurrirá antes de su reino milenario y que el reino milenario es un reino literal de 1000 años, y de la idea menos extensa aceptada llamada el postmilenialismo, la creencia de que Cristo volverá después de que los cristianos, y no con Cristo mismo, hayan establecido el reino en la tierra. Es decir, el postmilenialismo dice que nosotros vamos a permanecer los 1000 años aquí y que a través del cristianismo, de las personas, de los hombres, vamos a conquistar el corazón de todos y los vamos a volver a Cristo y después vendrá el Señor. Obviamente esta es una postura errada. Ahora vamos a ver qué dice del milenialismo o mileniarismo. Cree en el reino milenial, es título dado a que el Señor reinará por 1000 años aquí en la tierra. Algunos buscan interpretar los 1000 años de manera alegórica, otros entienden que los 1000 años son solo una manera figurativa de decir un largo periodo de tiempo. El resultado es que algunos no aceptan que es literalmente un reinado físico con Cristo aquí en la tierra. Sin embargo, en Apocalipsis 20, versículos 2 al 7, repite 6 veces específicamente que el reino milenial tendrá una duración de 1000 años. Y si esto no hubiera sido así, el Señor no lo hubiera dicho, no hubiera tenido problema, hubiera dicho por un largo tiempo. Pero bueno, y dentro de no pretendo revolverte, pero es importante que lo sepas, y bueno, dentro de este mileniarismo, ¿qué es lo que nosotros creemos? Bueno, dentro de esto tenemos 3 posturas: la postura pre-tribulacionista, la postura semi-tribulacionista y la postura post-tribulacionista. Y voy a pedir que me pongan por ahí unas imágenes para que no nos durmamos. Vamos a alzar la cabeza así, un poquito. ¿Sí se ve bien? Bueno, más o menos la imagen. Ok. Hay 4 posturas acerca del arrebatamiento. Y esas 4 posturas tenemos aquí, que es la pretribulación. La pretribulación, ahorita se les voy a leer. La media tribulación o mesotribulación, la preira, un periodo intermedio, y la postribulación, y divididos en un periodo de 3 años y medio y 3 años y medio. Ahí con esa imagen la vamos a dejar. Fíjate, la postura pretribulacionista creen que el arrebatamiento ocurrirá antes de la manifestación del anticristo y antes de la gran tribulación. Vamos a 2 de Tesalonicenses, allá adelantito, capítulo 2, versículo del 1 al 7. Decía Pablo en la 2 carta a Tesalónica: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí está hablando de la venida del Señor, no está hablando del rapto. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y escucha esto: tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí está hablando a la mitad del tiempo, a la mitad de la tribulación y la gran tribulación, al final de los primeros 3 años y medio. Versículo 5: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Está hablando del anticristo, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien en el presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Este versículo de 2 de Tesalonicenses nos está hablando de este tiempo de tribulación, de la gran tribulación y el tiempo del anticristo. Y dice, si lo ven ahí en la pantalla, es un tiempo dividido por 1260 días y 1260 días, o 42 meses y 42 meses. Y de esto nos habla en Apocalipsis 12:6. Vamos a Apocalipsis 12:6. Si alguien lo tiene, que lo lea. 12:6.
60 días, así es. Aquí, este versículo, ¿quién es la mujer? La mujer es Israel, porque en este tiempo la iglesia ya no va a estar, es Israel. Y precisamente habla de la mitad de la tribulación, y cuando empieza la gran tribulación y viene el Señor en gloria. Dice que la sustentará por 1260 días. Bueno, esta doctrina pretribulacionista es relativamente reciente, tiene alrededor ahorita les digo, desde 1832 formó parte de la tesis del dispensacionalismo de John Nelson Darby, quien él se refería al arrebatamiento como el ministerio del rapto, que también es conocido así. Ahora vamos a ver la postura semi-tribulacionista. Esta postura considera que la iglesia pasará los primeros 42 meses de la tierra. Voy a aclarar un poco, me regreso tantito. La primera, pretribulacionista, dice que, puedes poner la siguiente imagen, pretribulacionismo, exacto. Si ven acá una nubecita, el pretribulacionismo habla que antes de los 7 años vendrá el rapto, el arrebatamiento, y ahí empiezan a correr los 7 años. La postura semi o tuve que masticar un chicle algo para decir la palabra, tribulacionista, es a la mitad del tiempo. Quiere decir que la iglesia sí va a pasar por la tribulación, no la gran tribulación, la tribulación. Son estas dos posturas. Y bueno, esto también lo podemos ver descrito, y esto se refiere a la semana 70, descrita en Daniel 9, capítulo 9, versículo 24 al 27, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero si quieres saber un poquito más de esta profecía, ahí lo vamos a ver. Ahora, en Mateo 24, capítulo 24, del 20 al 21, y Apocalipsis 13, 5, nos habla de este periodo, y habla de que a la mitad de la gran tribulación, el templo ya estará construido, y entonces el hijo de perdición, el anticristo, se sentará en el trono de Dios y hará que lo alaben como Dios. Es ahí donde parte la gran tribulación. Ahorita vamos a ver todo esto. Hay un periodo intermedio que se llama la preira, o sea, de ira. Esta postura considera que el rapto ocurrirá en la segunda mitad de la tribulación, antes de la segunda venida, y se trata de una doctrina post-tribulacionista que adelanta el arrebatamiento un poco antes de finalizada la tribulación. Lo que hace esta doctrina es que divide la semana 70 en 3 periodos. Y entonces dice que algunos se van a ir a la mitad, otros intermedio de los 3 años y medio y otros al final. Y lo relaciona con los sellos, las trompetas y las copas de ira del Apocalipsis. Esta, como les decía, es la menos, ahora sí que la menos exacta. Y por último, la postura post-tribulacionista, bueno, esta postura considera que la iglesia tiene que pasar por la tribulación, y entonces nos vamos a unir y el arrebatamiento va a venir juntamente con la venida de Cristo tocando los pies en la tierra. Pero esa postura también no nos cuadra. ¿Por qué? Porque si ocurre esto, ¿en qué momento van a ocurrir las bodas del Cordero? No puede ser que el Señor nos recoja y Él ya está viniendo. Lo que pasa y lo que vamos a ver ahorita es que confunden muchos teólogos y toman versículos de Mateo 24 y los toman como si hablaran del arrebatamiento, y no es así. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, como iglesia, ¿cuál es nuestra postura? Nuestra postura es el pretribulación y semi-tribulación. Hay algunas, y yo en lo personal, al menos esa es la postura que tengo, si bien bíblicamente entendemos que sí podría venir antes de los 7 años, pero también nos suena descabellado que podría venir a la mitad. Y algunos dirán, oye Luis, pero es que dice la palabra que Él no nos puso para ira. Sí, ciertamente, pero nadie te dice que en la pretribulación, cuando aparezca el anticristo, ahí no se van a desatar los sellos, no viene la gran tribulación, no. Va a haber persecución probablemente, como ya lo hay hoy en día en China, en Medio Oriente, matan y queman a cristianos.
¿Y para ellos ya vino el Señor? No, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no habremos de vivir eso? ¿No? Ahora, yo te digo, son posturas, y lo que vamos a tratar de ver ahorita a la luz de la palabra es esto, porque no es lo que yo pienso, no es lo que los pastores piensan, es lo que a la luz de la palabra podemos ver, ¿ok? Entonces, vamos a regresar ahí a nuestro material, a la palabra de Dios, en el 1 de Tesalonicenses 4:15, que fue donde nos quedamos. Y dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Lo que Pablo y Timoteo estaba diciendo me llamó mucho la atención cuando dice, esto lo decimos en palabra del Señor. Yo dije, bueno, entonces si dicen que en palabra del Señor, esto lo debo encontrar en los evangelios, ¿no? O a lo mejor en el Antiguo Testamento o alguna profecía. Pero ¿qué crees? Esta doctrina del arrebatamiento no es una doctrina que claramente o específicamente haya hablado el Señor Jesús. Hay algunas menciones que nos pueden dar un poco de luz, también en el Antiguo Testamento, pero como tal la doctrina del arrebatamiento no está, y la palabra rapto, que también muchos dicen, no existe. Sí existe la palabra arrebatamiento, que es exactamente lo mismo, ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué es que no existe? Jesús, ¿a quién les vino a predicar? ¿A gentiles o a judíos? A judíos. El Señor vino a predicarle a Israel. Por lo tanto, lo que en Mateo 24, que ahorita vamos a leer, no está hablando del arrebatamiento, porque el pueblo de Israel no iba a ser la iglesia. No es la iglesia. Digo, hay algunos judíos mesiánicos que recibieron al Señor, pero como nación Israel no es la iglesia. Para ellos, precisamente está preparada la gran tribulación, pero para la iglesia no. Así que mira, vamos a Mateo 24. Mateo 24. Ahorita les digo versículo. Perdón. Creo que es versículo 31. Perdón que se me movió aquí la computadora. 24:29. Vamos a leerlo. Fíjate, Mateo 24:29. El título que tengo, de hecho, dice la venida del Hijo del Hombre. No dice arrebatamiento. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿A qué te suena eso? Eso es la gran tribulación. No tiene nada que ver con el rapto. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Precisamente aquí el versículo 31, cuando dice que enviará a sus ángeles y con gran voz de trompeta juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, es decir, de los cuatro puntos cardinales, desde el extremo del cielo hasta el otro. Este versículo lo ponen en comparativa, lo ponen al igual que Tesalonicenses, donde dice que el Señor vendrá por su iglesia. Lo confunden con el arrebatamiento, pero déjame decirte que no es el único suceso donde el Señor vendrá por sus escogidos. Estos escogidos no se refiere a la iglesia, porque si te das cuenta, aquí ya están en la gran tribulación. Este suceso de que vendrá por sus escogidos serán los 144,000 aquellos que estarán predicando el evangelio. Serán aquellos que después del arrebatamiento se arrepentirán y conocerán del Señor, y entonces a ellos se refiere, no a la iglesia. Versículo
32, fíjate, aquí viene algo importante. El Señor dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Esta es una profecía que ya se cumplió. Es una profecía con un tiempo y un momento específico. Y esto data de 1948 en tiempo actual, cuando la ONU regresó la tierra, su territorio a Israel. A esto se refiere cuando la higuera reverdece. Y es un símil, la higuera de Israel. Es un símil. ¿Recuerdan cuando por ahí en Marcos 13, cuando el Señor va al templo y se encuentra en el camino una higuera y la maldice, porque era una higuera estéril? Ahí se estaba refiriendo también al pueblo de Israel. Porque el pueblo, o los fariseos, o la religión de los judíos, del pueblo de Israel, era una religión vacía, sin frutos. Y es por eso que maldice y hace un símil con la higuera, ¿ok? Y fíjate, hay algunos versículos en el Antiguo Testamento que sí nos hablan sobre este símil. Ese está en Oseas 9:10, Jeremías 24, del 1 a 10, Jeremías 29:17, y te voy a leer Jeremías 8:13, que dice, los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Ahí vemos cómo finalmente el Señor habla y se refiere a la higuera, al pueblo de Israel. Vamos a continuar leyendo, versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Dice que no pasará esta generación. ¿Cuándo? De cuando la higuera reverdezca. Por ahí en 1948 que te decía, cuando la higuera reverdeció, que le entregan el territorio a Israel, hay algunos estudiosos que se meten en numerología, que la numerología sirve y por algo está ahí, y por algo el Señor la ocupó. Dicen que, bueno, una década o una generación de la vida de una persona, ¿cuánto dura más o menos? Dicen que entre 68 o 80 años, los más robustos, los más sanos. Bueno, dicen que si de 1948, 14 de mayo de 1948, tú le sumas una generación que son 80 años, ¿qué fecha te da? 2028. Aguas. No estoy diciendo que en esa fecha va a venir el Señor. Pero más o menos si tú ves esto y ves los tiempos y lo que estamos viviendo, podría ser que en el 2028 sea el rapto o que en el 2028 venga el Señor. No lo sé. Muy chistoso porque cuando hablaba con mi esposa y regularmente le comento las prédicas, me dice, no vayas a dar fechas, por favor. Pero mira, es algo bien chistoso. Toda la vida se han dado fechas. Y todas las iglesias, aquí mismo lo hemos dicho. Y hemos dicho, y es que el Señor puede venir mañana. ¿Eso no es una fecha? El Señor puede venir hoy. Imagínate a un nuevo creyente que viene aquí, está aquí, hoy que el Señor y que puede venir mañana, llega a su casa, oye, que hoy puede venir el Señor, vamos a vender todo. Es lo mismo, estás dando una fecha. Es más, le tengo menos temor a decir que podría ser en el 2028 que él diga que mañana, ¿no? No creo que sea hoy ni creo que sea mañana, porque hay algunas cositas que falta que sucedan en nuestro tiempo actual para que estas cosas sean. Pero sí puede ser muy cerca. Quedan muy pocos meses, muy pocos años, hermanos. De verdad. Entonces debemos estar alertas. Y más porque la palabra de Dios nos lo dice. ¿Ok? Mira, otro argumento de lo que muchos estudiosos dicen, que no vamos a saber el día y la hora, y es cierto, porque el mismo Señor lo dice, no vamos a saber el día y la hora en específico. Pero tampoco dice que no vamos a tener discernimiento de los tiempos. Sí se puede tener discernimiento, el día y la hora no sabemos, pero el discernimiento lo puedes tener. Fíjate, aquí mismo, versículo 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero más palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Es cierto? Es cierto.
Mas como a los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día de Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿De qué está hablando? De la venida del Hijo del Hombre con gloria. No está hablando del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque dice que todos se daban en casamiento, que bebían y comían. Esto quiere decir que lo que estaban haciendo es vivir su vida como querían, ¿no? No les importaba, etcétera. Ahora yo te pregunto, esto no es para la iglesia. Se supone que como creyentes, que como hijos de Dios estamos esperando el día de Dios, el día del arrebatamiento, ¿no? Lo estamos esperando, no estamos haciendo en nuestra vida lo que querramos, no estamos comiendo, bebiendo, nos damos en casamiento, ¿verdad que no? O sea, que nadie se puede casar de aquí en adelante. No, entonces, claro que no, eso está hablando para los inconversos, para la gente que no ha puesto su fe en Cristo. Ellos estaban así. Entonces, dime si hoy no estamos como en los días de Noé, con maldad excesiva, dándose en casamiento, hombres con hombres, mujeres con mujeres, etcétera. Hoy estamos como en los días de Noé. Dime si no es una señal. El Señor está por venir. Ok, sigamos leyendo. Y fíjate, aquí viene otro dato importante. Versículo 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino y la otra será tomada y la otra será dejada. Estos versículos también lo ocupan para hablar del arrebatamiento y no está hablando del arrebatamiento. Sigue hablando de la segunda venida del Señor en gloria. Pero bueno, entonces, ¿cómo que una será tomada y otra será dejada? Por eso te digo, no es solo un evento donde el Señor toma a sus escogidos. Y esto nos lo dice en el principio. Vamos a regresarnos al 29. Aquí igual en el 29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Está hablando de la gran tribulación. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán las tribus de la tierra. En el arrebatamiento el Señor no será visto. Aquí está hablando que todas las tribus de la tierra lo verán. Esto no es el arrebatamiento. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, y es ahí donde confunden, sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y enviará, fíjate aquí, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. El Señor cumple su promesa. ¿En qué? Aquellos, los 144,000, aquellos que después del arrebatamiento reciban al Señor, que se arrepientan, no los va a dejar para la ira, para el día del Señor. Eso es al final de la gran tribulación. No los va a dejar, va a venir por ellos. Yo no sé si también los va a arrebatar o no sé cómo va a ser, si los ángeles los van a meter en algún lado y se los van a llevar a algún. No lo sé, no lo dice. Pero este es otro evento. No estoy diciendo que sea otro rapto. El Señor va a tomar a ellos, ¿por qué? Porque viene el día final. ¿Ok? Y por último, es todo. Ok, vamos a regresar. Entonces, bueno, quedó claro que Mateo está hablando sobre la venida del Señor en gloria cuando sus pies tocarán la tierra. No está hablando del arrebatamiento. Vamos a regresar a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, nos quedamos en el versículo 16. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Lo que Pablo estaba diciendo, y se refiere aquí, es que en el arrebatamiento el Señor vendrá, dice, con esa voz de arcángel y con trompeta de Dios. Pero no se refiere a las trompetas del Apocalipsis. Porque si tú lees Apocalipsis, ahorita lo vamos a leer, esos son juicios. Y esta trompeta en el arrebatamiento, que solamente oirán aquellos que se van a ir, porque va a ser un evento inesperado, solamente los que se van a ir, los que nos vamos a ir, lo vamos a escuchar.
es una trompeta, pero no es una trompeta de juicio, como también lo confunden. ¿Ok? Mira, vamos a 1 Corintios, capítulo 15. ¿Hasta ahí me siguen o ya los revolví bien y bonito? 1 Corintios 15, 51 y 52. Si alguien lo quiere leer, fuerte. ¿Se dan cuenta? Está hablando Pablo, que es el escritor a los Corintios, está hablando del arrebatamiento, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esta doctrina es de Pablo. Esta doctrina es de Pablo. Porque si tú, recuerdas Apocalipsis, como te decía hace rato, esas trompetas serán de juicio. Y será de juicio para todos aquellos que se hayan quedado. Esta trompeta a la que se refiere es como ocurría en Éxodo, cuando venía la nube sobre el tabernáculo. ¿Qué pasaba? Los sacerdotes tocaban las trompetas, ¿para qué? Para que el pueblo saliera y se uniera con el Señor en ese momento. A esto se refiere, es un símil de este pasaje. No se refiere a las trompetas del Apocalipsis. Ok, regresemos a nuestro pasaje. Dice, y los muertos en Cristo... Estoy en el 16. Perdón, sí. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y es aquí donde tenía esa duda y donde estaban entristecidos los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Estos son las primicias. El primero que resucitó de los muertos, ¿quién fue? Cristo nuestro Señor. Decía, donde leíamos hace ratito, las primicias son aquellos que pusieron su fe en Cristo y que entonces van a resucitar juntamente con Él, sus cuerpos. ¿Quiénes son estos? Son todos los que murieron después de la venida de Cristo, de su obra redentora, de su muerte, de su sacrificio y su resurrección. De ahí en adelante, en el tiempo de la iglesia, son los que van a resucitar. Dice que ellos resucitarán primero y después, ¿qué dice? Y luego, versículo 17, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿en dónde? En las nubes. El Señor no baja. El Señor no baja. Nos vamos a unir con Él en la nube, dice, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta palabra es aquí donde vemos arrebatamiento. Esta palabra en el original griego se traduce como harpazo. Y esta palabra nos da una definición de arrebatar algo, de alcanzar algo, de tomar algo a la fuerza. Y es ahí donde muchos estudiosos, teólogos, que de verdad yo no entiendo porque tienen una gran capacidad teológica y de discernimiento, se la pasan peleando que si existe el rapto o no existe el rapto. Es exactamente lo mismo. Yo no puedo decir que estoy con mi celular y que va a llegar un ladrón y me va a decir, oye, perdón, ¿te puedo tomar el celular porque me lo va a robar? No, ¿verdad? Que llega, ¡pum!, lo arrebata, ¿no? Lo arrebata, es algo violento, es algo rápido. O no creo, por ejemplo, si has escuchado alguna vez, oye, es que fíjate que en el mercado a una señora le arrebataron a su hijo. Es un secuestro, es un rapto. Entonces, de verdad que es cómico ver cómo se pelean y se dice que son unos herejes y que son unos malos maestros y tantas cosas que dices, híjole. Preocúpense, porque ocupan mucho tiempo en redes sociales, en conferencias, preocúpense por ir y predicar el evangelio a los que se están perdiendo. Porque mira, creas tú en la pretribulación, media tribulación o post-tribulación, el hecho es que el Señor va a venir.
El Señor va a venir y eso es en lo que tenemos que enfocarnos. Y estos temas escatológicos son muy buenos, los tenemos que tener bien claro. ¿Por qué? Porque es importante que tú se lo digas a tu familia. Porque mira, si en este tiempo en el que estamos aquí, si ellos no ponen su fe en Jesucristo, si ellos no se rinden a Él, en el momento que tú te vayas y les digas y les hayas comentado todo esto, ¿qué crees que es lo primero que van a pensar? Lo que me dijo mi hermana, lo que me dijo mi mamá, lo que me dijo mi tía, mi abuelita, la comadre. Es lo primero que van a decir, oye, yo me acuerdo, a ver, vamos a buscar la Biblia. Y entonces van a tener esa oportunidad. Pero si tú no abres la boca, si tú no les dices nada, ¿sabes qué van a hacer? Van a prender el televisor, mira los ovnis, mira si los ovnis sí, ¿no? Llegaron y se llevaron un chorro, mantá, ¿no? Eso es lo que van a creer. Entonces, de verdad lo que tenemos que hacer es hablar, que no te cierren la boca, utiliza redes sociales. Y sí es cierto, te van a tachar de loco, te van a tachar de muchas cosas. Mi esposa y yo lo que hemos hecho ya con la familia, que nos cerraron la puerta, digo, pues bueno, o sea, ya nos dijeron que no hablemos de nada, pero lo único que nos dejaron son las redes sociales. Entonces por Facebook ahí pues lo tienen que ver, ¿no? Si te quieren y son tu familia, pues bueno, ahí vamos a ver qué dice este loco, esta loca, ¿no? Pero algo tienes que dejar, algo tienes que hacer. Y mira, esta doctrina del arrebatamiento tan discutida, tan peleada, es así porque es una doctrina, como te decía hace rato, que le fue dada exclusivamente a Pablo. Así, literal y total a Pablo. ¿Y por qué? Porque Pablo tenía un llamado ¿para quién? A la iglesia, a los gentiles. Es por eso que a él le fue revelada. Y fíjate, vamos a Gálatas, capítulo 1, versículo del 11 al 20. Y es por eso que no la encontramos abierta en otros libros. Primero de Gálatas, capítulo 1, versículo del 11 al 20. Fíjate, dice, y habla del ministerio de Pablo, dice más, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Me siguen ahí? Él dice que no lo recibió de hombre alguno, sino de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, es decir, no consultó con los apóstoles, con los discípulos, dice, sino que subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados, fíjate, 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Esta era una doctrina revelada solamente para Pablo, porque era necesario que la iglesia lo supiera, los gentiles lo supiera. Y mira, otros pasajes que también argumentan y hace esta diferencia, vamos ahí mismo en Primera de Tesalonicenses, ahí adelantito en el capítulo 5, versículo 9. Y es lo que te decía hace ratito, dice, es Pablo diciendo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Señor no puso a su iglesia para ira, pero la ira, como te vuelvo a decir, no es en la primera tribulación, los 3 años y medio, es después. Entonces, por eso te digo que puede ser que vivamos la primera tribulación, sí puede ser. Sí puede ser. Y mira, otro, aquí mismo en el capítulo 5, otro argumento que muchas veces decimos y lo sacamos fuera de contexto,
es este. Fíjate, decimos que el día y la hora nadie la sabe. Sabemos que sí, pero decimos que, ¿cómo te diré? Nos vamos al extremo. Y a veces pensamos que el Señor va a venir todavía en unos 100, 200. Yo he escuchado a personas que dicen que en 100, 200, 300 años puede venir todavía el Señor. Y perdón, pero yo no lo creo, por lo que estamos viviendo no lo creo. A veces soñamos que vamos a ver todavía a nuestros nietos y tú pregúntatelo y tú respóndete, ¿lo crees? Fíjate lo que dice, vamos a leer el 5, capítulo 5 dice, pero acerca de los tiempos, de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis, fíjate lo que les dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. ¿De qué está hablando? Del día del Señor, no está hablando del arrebatamiento, el día del Señor al final de la tribulación. Dice, el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando se escuche qué paz y seguridad, ¿quién va a decir esto, paz y seguridad? El anticristo. ¿Pero qué crees? Que esto el año pasado ya se escuchaba. No sé si viste las noticias con lo de la pandemia, muchos. Incluso había una lona en las conferencias del PG donde atrás decía paz y seguridad. Argentina, Colombia, muchos países ya tienen ese logo paz y seguridad. El anticristo ya está habitando. Yo creo que ya está habitando aquí. Entonces, esto habla precisamente de la tribulación antes de que esto ocurra. Y dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Checa lo que dice el 4. Mas vosotros, hermanos, hace una separación. Mas vosotros, ustedes iglesia, ustedes creyentes, ustedes que sí leen la palabra, ustedes que sí me están esperando, ustedes que desean mi venida, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Yo cuando leí esto, y realmente tiene un par de años, dije, chirrón, toda la vida me han dicho que vendrá como ladrón de noche. Cuidado porque va a venir como ladrón de noche. Ciertamente sí, porque no sabemos el día y la hora. Pero si somos iglesia, si somos hijos de Dios, lo estamos esperando. Para nosotros, y la palabra lo dice, para nosotros no va a venir como ladrón de noche. Para los que no lo esperan, para el mundo sí, para nosotros no. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón de noche, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Perdón, que me adelanté tantito ahí al tema de la siguiente semana, solamente hasta ahí voy a llegar. Pero era necesario comentarlo porque aquí Pablo hace esta separación. Hace esta separación y es bien importante que la tengamos clara. Y bueno, al final, versículo 18, Pablo termina diciéndole a la iglesia de Tesalónica, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué dice Pablo? Con esta carta que yo te estoy mandando, iglesia de Tesalónica, alentaos los unos a los otros. No se entristezcan acerca de los que duermen. El Señor va a venir por nosotros, el Señor va a cumplir su promesa. Yo te pregunto y como conclusión, mira familia, la escatología es algo apasionante, es algo que te da mucha enseñanza y que te hace entender la majestuosidad de nuestro Señor, de sus promesas, y te debe de poner la piel chinita al saber que el Señor está por venir. No sabemos el día y la hora, pero está muy cercano. Esto, más allá de llenarnos de una pasión solamente en morbo, nos tiene que llevar a reflexionar qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Yo te pregunto, si tú te dices cristiano, ¿a cuántas personas les has hablado de esto? A tus padres, a tus hijos, a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. ¿A cuántas personas les has compartido? Y es bien importante, como te decía al principio, el evangelio no puede venir sin la escatología y la escatología sin el evangelio, pero con un propósito.
No se trata de ser unos locos y estar discutiendo en redes sociales y estar siendo fanáticos en este sentido. Pero sí se trata, y más en estos tiempos, de hablarle a las personas que se están perdiendo allá afuera. Porque sabes, para las personas que llegaron a morir por COVID y las personas que van a morir por COVID, va a ser su última oportunidad, su única oportunidad de que puedan escuchar, de que puedan tener esa esperanza que nosotros tenemos. No seamos egoístas. Tenemos que compartir estas verdades. Y no importa que te tachen de loco, porque sabes, a Noé lo tachaban de loco. Al Noé le decía, está loco, ¿cuándo ha llovido? Pero ¿qué tal cuando se vino el diluvio? Ay, nanita, ¿no? Como dijera Charlie. Ay, nanita, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo hacemos, iglesia? Tenemos que reactivarnos. Tenemos que evangelizar. No esperar solamente un evento evangelístico. Todos los días, en tu lugar de trabajo, con tu vecina, en todo momento. Y hazlo, ¿sabes qué? Hazlo antes de que se prohíba que prediquemos abiertamente la palabra. Esos días pueden estar muy cerca, donde ya no nos vamos a poder reunir, donde vamos a estar como los mártires de las catacumbas. Si no has leído ese libro, te lo recomiendo. Esos eran cristianos, no como nosotros, que tenemos todas las posibilidades, todas las herramientas y no lo hacemos. Y yo me incluyo ahí. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer con esta verdad que acabamos de escuchar hoy? Los tesalonicenses lo escucharon en el primer siglo y para ellos el Señor estaba por venir. Y ellos lo creían y sabes, ellos no tenían este libro completo. Nosotros tenemos las cartas paulinas, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos la historia mundial, tenemos la historia actual. Tenemos los acontecimientos, tenemos los sucesos, estamos viendo cosas en este tiempo. Y aún así vivimos como si esto no se acercara, como si esto no fuera real. Entonces tenemos que tener un cambio, familia. Si es la primera vez que tú escuchas este mensaje y a lo mejor no lo habías escuchado, no lo habías entendido y quieres saber más, no por ese morbo, sino para poderlo compartir con alguien, acércate a los pastores, a los líderes. Si quieres que vayamos y platiquemos con alguien, con algún familiar, con alguien que esté a lo mejor no vamos a poder entrar a un hospital, pero alguien que esté en una cama, alguien que no se pueda parar y que necesite esto, todos lo necesitamos, que necesite esta esperanza, acércate. Yo me ofrezco, yo voy. Hay muchos hermanos aquí que seguramente se van a ofrecer, porque también lo han hecho. No dejemos que nuestra familia se vaya sin esa esperanza, sin esa hermosa esperanza que nosotros tenemos, que el Señor nos ha dejado. Te voy a pedir que inclines tu rostro y vamos a orarle al Señor. Señor, primeramente, Señor, yo te pido perdón por no ser aquel que sale y que predica el evangelio todos los días como debería ser. Aquel que busca solo una simple oportunidad para poder compartir de ti. Señor, perdóname porque he sido egoísta. He sido egoísta en todos estos años que llevo como creyente conociendo tu verdad y no la he compartido. O que tal vez solamente he visto por mi familia, por mis seres cercanos, pero no he visto y no lo he compartido con aquellos que están en la calle, aquellos que viven en la calle, sin un hogar, sin un techo, aquellos religiosos como éramos nosotros antes, que vivimos con una religión sin entender tu palabra, sin conocer tus verdades, tus doctrinas. Señor, perdóname. Yo te pido que me des tu valor y valentía, Señor, para salir y compartir, para no dejar pasar ni un día más, Señor, porque el día y la hora está cercana, Padre. Si bien tú no nos diste esa fecha exacta, ese día exacto, fue para que viviéramos cada día como si fuera el último. Señor, hemos vivido
tan ensimismados, solo buscando nuestro propio beneficio, nuestro negocio, nuestro trabajo, nuestros proyectos de vida, nuestra compra de autos, de casas, nuestros viajes, nuestras vacaciones. Y no hemos entendido que nada de eso nos vamos a llevar. Que cuando estemos en tu presencia, Señor, cara a cara y rostro a rostro, ¿qué te vamos a decir, Señor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Te vamos a enseñar nuestro último modelo? ¿Nuestra casa? ¿Nuestros terrenos? ¿Mi carrera? ¿Mi maestría? ¿Acaso me podré llevar eso, Señor? Perdóname, Señor. Yo solo quiero verte a los ojos aquel día que vengas por mí. Estar delante de tu presencia y arrodillarme ante ti. Y pedirte perdón, Señor, por lo que te he fallado. Porque nos has encomendado esto a tu iglesia, Padre, y no hemos sido fieles, Señor. Hemos sido solamente religiosos, Señor. Cuando tanta gente allá afuera se está perdiendo, Padre. Cuando nuestra familia no te conoce y nos damos por vencidos, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Termina de transformarnos, de cambiarnos, Señor. De quebrantar este corazón endurecido que tenemos, Señor. Porque de nada nos sirve venir a la iglesia si no hacemos lo que tenemos que hacer afuera. Porque de nada nos sirve estar aquí llorando y no hacer lo que tenemos que hacer, Señor. Perdónanos, Padre. Quiero verte. Quiero contemplar tu rostro y ser lo más digno que pueda de ti, Señor. Deseo verte, Padre. Deseo ese momento en que vengas por mí y verte rostro a rostro. Perdóname, Señor. Perdona mis pecados, te lo pido. Te reconozco a ti como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que he vivido una vida separada de ti, que mi pecado me separa y que no hay nada bueno en mí, Señor. Perdona mis pecados, me arrepiento de mi egoísmo y reconozco a Jesús como mi único y suficiente Salvador, y lo reconozco como Dios mismo, como Rey de Reyes en mi vida, y le entrego las riendas de mi vida. Sé tú, Señor, el que tome mi vida de hoy en adelante. Te entrego todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, y lo que habita en mi alma, mi intelecto, emociones y voluntad, te lo entrego a ti. Lo que un día tuvo Satanás, te lo entrego a ti, Señor. Te entrego mi alma, Padre bendito. Tómame, transfórmame y déjame servirte. Ayúdame a servirte.